Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre la inferencia estadística. Vamos a ver un poco el contenido y luego vamos a abordar problemas que teníamos en la tarea número 5 y también vamos a abordar un problema que habíamos dejado pendiente en alguna tutoría. Entonces, vamos a hablar primero de qué es un estimador puntual. Entonces, un estimador puntual pues, de un parámetro poblacional que nosotros no conocemos, pues es un número que se realiza para aproximar el verdadero valor de dicho parámetro poblacional. Entonces, con el fin de realizar una estimación. Entonces se toma una muestra de la población y se calcula el estadístico muestral, ¿verdad? Asociado a ese parámetro. Entonces el valor de ese estadístico será pues la estimación puntual del parámetro poblacional. Entonces, pero no siempre resulta conveniente pues hacer esas estimaciones puntuales, debido a que pues en algunos casos no se proporciona la información suficiente acerca del parámetro que a nosotros ese nos está interesando en ese momento. Entonces, por esta razón, pues resulta un poco más conveniente determinar un intervalo dentro del cual se esperaría que se encuentre el valor del parámetro, ¿verdad? Entonces, a este método nosotros lo vamos a conocer o lo conocemos como estimación por intervalo. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, a los estimadores por intervalos generalmente se les llama intervalos de confianza. Esto contiene un conjunto de valores posibles del parámetro a estimar. Entonces, a partir de una muestra aleatoria de la cual se determina el estadístico de interés, ¿verdad? Eh, pues la inferencia estadística se plantea hipótesis sobre los posibles valores que pueda tomar el parámetro de la población y se verifica la validez o no a través de los datos muestrales, haciendo uso de las distribuciones muestrales de los estadísticos de interés, ¿verdad? Entonces vamos ahora a estimar, mejor dicho, a la estimación puntual de un parámetro poblacional. Entonces, la mayoría de soluciones de probabilidad dependen de un cierto número de parámetros. En el caso de tenemos la distribución normal, que depende de la media, depende de la desviación. El caso de la distribución binomial depende del número de muestras, ¿verdad? Y también depende de la probabilidad de éxito y etcétera. Entonces tenemos más distribuciones, ¿verdad? Como la de chi cuadrado, tenemos como la hipergeométrica. Bueno, eh, pues entonces el objetivo de la estimación puntual pues es usar una muestra para obtener números que en algún sentido sean los que mejor representen el valor verdadero del parámetro de nuestro interés, ¿verdad? Entonces por eso sacamos nosotros cuando no se pueda hacer un análisis de toda la población, por eso se toma una muestra muy representativa de la población para que el estadístico que nosotros calculemos, que nosotros estemos calculando, pues sea pues lo más cercano al estadístico poblacional, ¿verdad? Al parámetro poblacional. Entonces, pues lo que continúa acá es pues la definición de un estimador puntual de un parámetro, pues es el valor, puede ser considerado como teta gorrito, ¿verdad? Se obtiene a partir de alguna función de la muestra. Entonces, al parámetro de la población le vamos a denominar teta y a su estimador puntual le vamos a llamar teta gorro, ¿verdad? Entonces, el método para estimar, para la estimación puntual, entonces, ¿cómo vamos a obtener estos estimadores para un problema dado? Entonces, vamos a estudiar en este caso dos métodos que proporcionan estimadores puntuales: el método de momentos y el método del máximo verosimilitud, de la máxima verosimilitud. Entonces, el método de momento, pues es la idea básica, consiste pues en igualar ciertas características muestrales con las correspondientes características poblacionales. Entonces, ahí tenemos esas definiciones, tenemos ese ejemplo que nos dice sea x1 hasta x1 en una muestra aleatoria de una distribución de Poisson. Entonces vamos a determinar el parámetro lambda, bueno,
el ejemplo uno tenemos n muestras, ¿verdad? Tenemos n datos de una muestra aleatoria de una distribución de Poisson de parámetro lambda. Entonces lo que vamos a obtener es el estimador de momento para lambda. Entonces sabemos que lambda es la media, ¿verdad? La media muestral. Entonces lo que se hace es pues que la sumatoria esté igual a 1 hasta n de las observaciones que nosotros tenemos entre n. Eso es igual a lambda Gor, ¿verdad? Entonces ese sería el estimador de momentos para lambda, y así pues podemos determinar el estimador de momentos para la media y para la desviación, digo para la varianza, en el caso de la distribución normal, ¿verdad? Entonces tenemos que la sumatoria es igual a 1 hasta n de los x sub entre n, sabemos que eso es la media, ¿verdad? Va a ser igual a mu gorro, ¿verdad? Entonces que eso representa la media, entonces sería pues un estimador de momento. Y pues así de la misma forma calculamos la varianza muestral, ¿verdad? Que sabemos que la varianza muestral está dividida entre n-1 y la varianza de la población pues está dividida entre n. Entonces eso es prácticamente los estimadores de momento. Luego pues está el método de la máxima verosimilitud y pues aplicando ese método pues ahí tenemos ejemplos, ¿verdad? Entonces lo que nos va a interesar para darle solución al primer, digamos, el contenido que nos va a interesar, la información que nos va a interesar para darle solución al primer problema de la tarea, ¿verdad? Que sería este de acá, la definición de incesco, ¿verdad? Entonces, al revisar el material vamos a llegar a la siguiente definición. Aquí está. Entonces tenemos la definición 5.4, donde dice que un estimador puntual teta gorro del parámetro teta es insesgado si la esperanza de ese estimador puntual es igual al valor teta, ¿verdad? Es decir, si la esperanza del estimador puntual es igual al parámetro de la población. Entonces, si eso sucede, vamos a decir que teta es insesgado, ¿verdad? Que teta gorro es insesgado. Entonces, ¿qué nos decía el ejercicio 1? Nos decía que una muestra aleatoria indica cuáles de los siguientes estimadores de la media poblacional son insesgados. Es decir, tenemos estos estimadores, por ejemplo, literal A, que es igual a la sumatoria, es igual a 1 a los x sub entre n menos 1. Y luego literal B, la sumatoria es x1 más x sub n entre 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en cada uno de estos literales? Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar la esperanza a estos estimadores y vamos a ver si realmente llegamos a la media poblacional, ¿verdad? Es decir, si realmente llegamos a que la esperanza de estos dos estimadores es igual a mu. Entonces, pues aplicarle la esperanza a t sub 1, entonces es aplicarle la esperanza a la sumatoria de este igual 1 hasta n de los x sub entre n menos 1, y por propiedades de la esperanza podemos, digamos, sacar el 1 entre n menos 1 y luego pues aplicarle la esperanza a la sumatoria. Pero la esperanza de la sumatoria es la sumatoria de las esperanzas, ¿verdad? También por propiedades de las esperanzas. Entonces, y sabemos que la esperanza de cada uno de los valores de la variable es igual a mu, ¿verdad? Entonces, como la esperanza es igual a mu, yo tengo la sumatoria desde igual 1 hasta n de mu. Entonces es como que yo tenga esa sumatoria es igual a n por mu. Entonces ahí tenemos n entre n menos 1 por mu. Pero esto ya sabemos que es distinto de mu, ¿verdad? Entonces es distinto de la media poblacional. Por lo tanto, el T sub 1 no es insesgado, ¿verdad? Luego le aplicamos el mismo proceso a T sub 2, ¿verdad? Que sería, vamos a ver, a T sub 2,
que sería la esperanza de los x1 más x1 entre 2, aplicando siempre propiedades de la esperanza, tenemos esto, y sabemos que la esperanza de x1 es mu, la esperanza de x1 es mu, entonces tenemos 2 mu entre 2. Entonces eliminamos el 2 y eso nos queda mu, por lo tanto T sub 2 sí es insesgado, es decir, el estimador puntual, la esperanza del estimador puntual es igual al parámetro poblacional. Eso es lo que nos da esta definición que tenemos acá, es decir, la esperanza del estimador puntual es igual al parámetro, ¿verdad? O al estimador. Bueno, sí, al parámetro, ¿verdad? Entonces, pues así se resolvía el primer problema. Y luego tenemos, bueno, ahí teníamos los criterios a evaluar. El segundo problema, vamos a ver. Dice, se hizo una encuesta a 325 personas mayores de 16 años y se encontró que 120 iba al cine regularmente. Hallar con un nivel de confianza del 95% un intervalo para estudiar la proporción de los ciudadanos que van al cine regularmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, primeramente vamos a determinar cada uno de los valores que nos está dando el problema. Pero para ver qué es lo que vamos a hacer en el problema, vamos a irnos a pues la unidad y vamos a ir justamente al contenido de los intervalos, ¿verdad? De confianza. Entonces, acá tenemos los intervalos de confianza. Entonces, dice, para intervalos de confianza para una proporción de una población. Entonces tenemos que, esto es muy importante, vean, nos dice, a menudo es necesario construir intervalos de confianza para una proporción. Por ejemplo, supóngase que se toma una muestra de n, de tamaño n de una población grande y que x observaciones de esta muestra dependen de una clase de nuestro interés, ¿verdad? En este caso, la clase de nuestro interés pues es de los ciudadanos que van al cine regularmente, ¿verdad? Y acá pues nos están diciendo que son 120. Entonces, esa sería nuestra clase de interés, los ciudadanos que van al cine regularmente. Si el estadístico es la proporción de éxito de una muestra de tamaño n mayor que 30 extraída de una población binomial en la que P es la proporción de éxito, es decir, la probabilidad del éxito, se puede obtener un estimador de P. Entonces, vean esto, tiene que ser n mayor o igual a 30. Entonces, eso es un dato que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, el estimador que nosotros tenemos, los que nosotros podemos encontrar, ¿verdad? El estimador con respecto a la media, ¿verdad? Es P gorro, que es igual a X entre N. En nuestro problema, X es igual a 120, ¿verdad? Es la variable de nuestro interés, ¿verdad? X es igual a 120 entre N, que en este caso sería las 325 personas. Entonces, tenemos que N es 325, M es 120 y el estimador puntual pues es 0.3692, ¿verdad? Y vamos a ver lo siguiente. Entonces ya tenemos esos datos. Luego, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que donde X tiene una distribución binomial de parámetro P, entonces podemos determinar la esperanza, es decir, que la esperanza de P, ¿verdad? De P gorro es igual a P, ¿verdad? Entonces eso implicaría que el estimador puntual es insesgado, ¿verdad? Luego tenemos que la varianza de ese estimador puntual está definido de esta forma y entonces lo podemos escribir como n por p, que sería la probabilidad del éxito por la probabilidad de fracaso entre n al cuadrado, ¿verdad? Y teniendo en cuenta las expresiones anteriores, la tipificación de z, ¿verdad?, que se utilizará para construir el intervalo de confianza es el siguiente. Entonces z va a ser igual a P gorro menos P
entre la raíz cuadrada de P por Q entre N, ¿verdad? Entonces, luego vamos a ver cómo vamos a utilizar la información que nos da acá, que sería con el intervalo, el nivel de confianza del 95%. En nuestro caso va a ser igual a 0.95. Y al final, vamos a ver acá, al final este va a ser nuestro intervalo, ¿verdad? Es decir, nuestra probabilidad va a estar entre este valor que está acá y este valor que está acá. Entonces el z de alfa medios, eso es muy importante, porque cuando determinamos alfa tenemos que al final ir a buscar a la tabla el área bajo la curva para z de alfa medios. Entonces, si yo estoy diciendo de que 1 menos alfa es igual al nivel de confianza, entonces acá tiene que ser 1 menos alfa, tiene que ser igual a 0.95. Eso implicaría de que alfa es 0.5. Ahora, como alfa es 0.5, entonces alfa medios es 0.025. Entonces, esto es muy importante porque el valor que vamos a ir a encontrar, a buscar en nuestra tabla, va a ser para este valor que está acá, para 0.25. Y acá nos dice entonces z de 0.025 es igual a 1.96. Vamos a buscar en la tabla ese valor. Bueno, para analizar la información anterior vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice que un partido político pretende conocer la intención de voto de cara a las próximas elecciones. Para ello encarga un sondeo sobre un total de 230 personas, de las que 69 contestan que votarían por dicho partido. Entonces, el literal A nos pide hallar un intervalo de confianza del 90% para la verdadera proporción poblacional. Entonces, nos están pidiendo ahorita un intervalo de confianza de tal forma que dentro de ese intervalo, con un nivel de confianza del 90%, justamente esté la verdadera media, ¿verdad? Entonces, pues se sacan los datos. Entonces, sacamos los datos y obtenemos N 230, ¿verdad? Que son las personas encuestadas, y el estimador poblacional para la media sería pues dividir, ¿verdad? Los 69 entre los 230, que eso es 0.3. Y el intervalo de confianza del 90%, pues tenemos que 1 menos alfa es igual a 0.9. Eso implica que alfa es 0.1 y alfa medio es 0.5. Entonces, a partir de este alfa medio, nosotros vamos a ubicarnos en nuestra tabla y vamos a determinar el valor de z, ¿verdad? El valor de z para, pues para ese alfa, ¿verdad? Es decir, este alfa lo que nos da es que el área, ¿verdad? Que el área que esté bajo la curva desde ese alfa hacia la derecha y desde menos alfa medios hacia la izquierda es el 0.5%, ¿verdad? El nivel de confianza va a estar justamente en ese intervalo. Entonces acá tenemos esta gráfica para que nos ubiquemos, ¿verdad? Un poco. Es decir, acá tenemos z, el valor de z de alfa medios, y acá tenemos el valor de menos z alfa medios. Entonces el área que esté a la izquierda de este y a la derecha de este, esa área va a ser de 0.5%, ¿verdad? Entonces, digo del 5%, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar, ¿verdad? El valor de z para este valor de 0.5%. Entonces, si nosotros aplicamos o buscamos ese valor de z en la tabla que compartimos ayer, ¿verdad? Que sería esta que está acá. Pues recordemos que el área que nos proporciona esta tabla es la que está entre 0 y el valor de z. Pero yo lo que quiero es el área que esté hacia la derecha.
el 5% de la distribución queda hacia la derecha y el otro 5% queda hacia la izquierda, ¿verdad? Del menos z, su alfa medios. Entonces recordemos que nos están dando un intervalo, nos están pidiendo un intervalo de confianza del 90%, ¿verdad? Entonces tiene que quedar el 5% hacia la izquierda y el 5% hacia la derecha. Entonces, recordemos eso. Ahora, yo tengo que en esta tabla ubico desde 0, el área desde 0 hasta ese valor de z. Pero yo no quiero esa área, yo quiero el complemento, ¿verdad? Del 0.5. Entonces sería que lo que voy a ir a buscar en esta tabla no sería el área de 0.05, sería el área de 0.45. Entonces, al encontrar el área de 0.45, pues me ubico justamente entre 0.4495 y 0.455, ¿verdad? Justamente ahí tengo 0.45. Y entonces los ubicamos o nos fijamos que está entre 1.64 y 1.65. Entonces al sacar el promedio sería 1.645. Entonces de ahí resulta este valor de z, 1.645. Entonces luego tenemos que la probabilidad de z mayor que ese valor que hemos encontrado de z sub alfa medios es igual a 0.05, ¿verdad? Entonces esto implica que la probabilidad de z mayor que ese valor es 0.05. Entonces el problema pues al final lo que hace para encontrar el intervalo de confianza del 90% para P, y pues solo sustituye los valores, ¿verdad? Sustituye el estimador puntual, que en este caso del ejemplo 0.03, pone el valor de z de alfa medios por la raíz de el estimador puntual menos 1 menos el estimador puntual entre n, ¿verdad? Y acá pues hace la suma. Entonces al poner todos esos valores, pues al final queda un intervalo de 0.27 y 0.33, es decir, con un intervalo de confianza del 90% para P, bueno, un intervalo de confianza del 90% para P es desde 0.27 a 0.33. Es decir, no conocemos el valor de P, pero sí podemos estimar con una cierta confianza eh, el intervalo en donde sabemos que va a estar ese parámetro. Entonces, en ese caso, nosotros ya determinamos el valor de P, nosotros ya determinamos, el estimador puntual, ya determinamos cuánto vale alfa medio, que es 0.025, y entonces vamos a determinar el valor de Z, ¿verdad? El valor de Z para 0.025 es el valor de Z para el área que está entre 0 y ese Z, que sería 0.5 menos 0.025, que sería 0.475. Entonces ese valor de 0.475 pues lo ubicamos acá. Entonces sería 1.96, ¿verdad? Entonces sería ese valor de 1.96, el valor de Z para esa área del 0.025%, de 0.025, ¿verdad? O el 0.25%, ¿verdad? Entonces, luego, no, sería 2.5%, perdón, porque, porque me tiene que quedar el 5% tanto a la izquierda como a la derecha de ese intervalo, ¿verdad? Entonces, pues ahora solo vamos a sustituir los valores, ¿verdad? Del estimador puntual y el valor de z que hemos encontrado, ¿verdad? La raíz del estimador puntual por 1 menos el estimador puntual entre n, que sería 325. Y entonces al hacer esas operaciones llegamos a este intervalo.
pues vamos a llegar a 0.3167 acá, y luego acá vamos a llegar a 0.4217. Hay un pequeño problema con los valores acá, es decir, no se ha hecho no se ha hecho bien la operación, entonces lo podemos revisar en casa, esta parte. Entonces teníamos el ejercicio número 3, que nos decía que el número de horas semanales que los estudiantes de cierto centro educativo dedican al deporte describe una ley normal con varianza de 7.29, y vamos a tomar una muestra de 36 estudiantes con la cual se tuvieron una media de 4 horas. Entonces lo que vamos a hacer es indicar cuál es el intervalo de confianza del 90% para la media poblacional. Entonces vamos a determinar en qué intervalo, con una confianza del 90%, esa media tiene que estar ahí o va a estar ahí. Entonces, pues hacemos la recolección de los datos, que en este caso sería n igual a 36, ¿verdad? Que es el tamaño de la muestra. La media poblacional, no, mejor dicho, la media muestral es de 4 horas, ¿verdad? Eso es lo que nos dan acá. Que la media, pues, es 4 horas y 1 menos alfa es 0.9, ¿verdad? Eso me lleva a que alfa medio es 0.05. Entonces, ese alfa medio pues, ya lo tenemos acá, ¿verdad? Quiero ver. Sería para ese literal, que sería alfa medio 0.05. Entonces, el valor de z es 0.645. Entonces, ese valor de z, pues, ese es el que está acá, 0.65, ¿verdad? Si redondeamos a 2 dígitos, ¿verdad? Luego tenemos que la varianza es de 7.29, entonces la desviación va a ser igual a la raíz de la varianza, que es 2.7. Y ahora recordemos que lo que nos daban en el primer problema, o lo que nos pedían en el primer problema, es el nivel de confianza para la proporción de los estudiantes que van al cine regularmente, ¿verdad? Es decir, el nivel de confianza de la probabilidad, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos P, ¿verdad? Entonces, allá lo que nos están pidiendo en el otro problema es un intervalo de confianza, pero ahora no para P, sino que para mu. Entonces, para eso vamos a ya utilizar otros valores, otras fórmulas. Entonces nos vamos al material y vamos a revisar el contenido para ese problema. Entonces, es decir, los intervalos de confianza para la media de una población con varianza conocida o desconocida. Entonces, la que vamos a ocupar, el intervalo que vamos a ocupar va a ser el siguiente. Es justamente este que está acá, ¿verdad? En donde tenemos la media que hemos determinado, la media muestral, el valor de z de alfa medios multiplicado por la desviación típica entre la raíz cuadrada de n, ¿verdad? El tamaño de la muestra. Y acá pues escribimos lo mismo, pero ahora con el signo más. Entonces, esa fórmula es la que nosotros vamos a aplicar acá, y entonces vamos a escribir los valores. Es decir, ya tenemos quién es la media muestral, sabemos cuál es el valor de z, sabemos la desviación y sabemos cuánto es el número de la muestra. Entonces, al sustituir esos valores, lo que nosotros vamos a obtener al hacer esas operaciones, pues va a ser... luego tenemos el cuarto problema. El cuarto problema prácticamente es parecido al problema número 3. Entonces nos dice, los ingresos mensuales de una familia, de una comunidad, se encuentran distribuidos normalmente. De esta comunidad se selecciona una muestra de 16 familias para
estimar el ingreso promedio mensual. De la información de la muestra se obtuvo una desviación estándar de $12 y una media de 300. Encuentra el intervalo de confianza del 95% para el ingreso promedio de las familias de la comunidad. Recordemos una cosa acá, que nuestra muestra es de 16, entonces es menor que 30. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la tabla de t-student para encontrar los valores. Con 15 grados de libertad, ¿verdad? Es decir, n-1 grado de libertad, en este caso n es 16. Entonces, vamos con 15 grados de libertad y 0.025, ¿verdad? Para alfa medios. Entonces vamos a irnos a la tabla de t-student y vamos a ubicar ese valor. Bueno, ya que estamos en esta tabla, vamos a ubicar el valor que nos están dando. Entonces, ¿cuánto vale alfa? Vamos a ver cuánto vale alfa medios. Es 0.025. Entonces, 1 menos 0.025, eso es 0.975. Entonces, lo que vamos a ir a buscar en la tabla es 0.975, ¿verdad? Que está acá. 0.975. Y pues nos ubicamos en esta columna en la fila de 15, ¿verdad? En igual 15. Entonces, el valor es 2.131. Entonces, ese valor es el que vamos a ocupar, ¿verdad? Entonces, ya he encontrado el valor de t sub 0.25,15. Ocupamos también el valor de la desviación, que es 12, ¿verdad? La raíz de 16, ¿verdad? Y pues acá pues solamente cambia el signo, ¿verdad? Para los valores. Entonces, al aplicar pues esas operaciones, vamos a llegar a que mu va a estar ubicado entre 293.6 y 306.39. Entonces, ese es el intervalo que nos estaban pidiendo, es decir, el intervalo de confianza del 95% para los ingresos promedio de la familia es de ese valor, ¿verdad? De 293.6, ahí hay un 2 de más, y 306.39. Entonces, esos eran los 4 problemas que tenía la tarea número 5. Y ahora vamos a hablar sobre el problema número 1 que tenemos acá. Entonces, este problema nos pide verificar que la varianza muestral, que es la que tenemos acá, es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Entonces, cualquiera que sea la distribución, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a aplicar a la esperanza a la varianza poblacional y vamos a determinar de que la esperanza de la varianza poblacional es igual a la varianza muestral. Vamos a llegar a que eso va a ser igual a la varianza poblacional. Entonces, al aplicar la esperanza a la varianza muestral, pues obtenemos lo siguiente. Entonces, pues puede salir el n-1, y si multiplicamos y dividimos por n, acá tenemos n y estratégicamente el otro n pues lo ubicamos dentro del sumatorio, ¿verdad? Entonces, podemos hacer eso y vamos a ver, recordemos que para la sumatoria el n es una constante, así que no pasa nada. Luego, esto que está acá es el estimador puntual de la varianza
¿verdad? El estimador puntual de la varianza. Entonces, luego tenemos que el estimador, digo, la esperanza del estimador puntual de la varianza es igual a n menos 1 entre n por la varianza, ¿verdad? Entonces, luego, aplicando las propiedades, ¿verdad?, de multiplicación de fracciones, estos dos se eliminan y estos dos también se eliminan, entonces me queda pues la varianza. Entonces, así podemos demostrar de que el estimador de la varianza muestral es igual a la varianza poblacional, ¿verdad? Entonces, pues llegamos hasta acá con estos ejemplos. Si hay una pregunta con respecto a lo que acabamos de ver, si hay preguntas con respecto a algún otro problema de esta unidad, pues igual me la pueden hacer saber, lo revisamos y comentamos su solución.